tenemos el placer de contar con la presencia de Ruth Morales. Ella es una canaria, afincada actualmente en Madrid, que inicia su andadura con 18 años trabajando de auxiliar de vuelo. Esto le permite conocer múltiples países, culturas, entornos socioculturales que ella va integrando en su sabiduría, en su conocimiento. Le permite adquirir nuevos puntos de vista, diferentes enfoques. Y todo esto ella lo integra en sí mismo al paso de los años. Hace 3 años, ella tiene un currículum más extenso, pero yo abrevio porque si no, hoy no acabamos, como yo digo, con la presentación. Hace 3 años ella decide dar un vuelco a su vida, rotundo, lo deja todo y se embarca en la aventura de buscar su misión de vida. ¿Cuál es el objetivo de su vida? Pues bien, resulta que no solo lo busca, sino que además lo encuentra, lo cual no es tan habitual al parecer por lo que yo conozco. Y todo este conocimiento de esa búsqueda y todo esto que ella haya, termina plasmándolo en unos libros, en un trabajo llamado Cambio de realidad, el dinero emocional. Tiene estos 2 libros y además 2 cuadernos que no se han editado físicamente, sino es en PDF. En ebook, sí, formato electrónico. Entonces, bienvenida ante todo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, es un placer. Y cuéntanos un poco, así, hago de pronto, yo voy a entrar así a saco, a ver qué pasa. ¿Qué es esto del cambio de realidad? Vale, bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y que me den la oportunidad de poder hablar de... Es la primera vez que puedo hablar así con alguien directamente, porque sí he hecho algunas charlas con personas que han leído los libros y que me han seguido. He hablado un poquito de cambio de realidad, pero de todas las facetas que entran dentro de cambio de realidad. Pero bueno, la entrevista es la primera vez y me parece que va a ser muy... Bueno, yo estoy muy a gusto y que va a ser muy provechosa para nosotros y para las personas que lo vean. Bueno, cambio de realidad, cuando yo lo he querido definir, que me han dicho cuando se ha hecho la web, define cambio de realidad, me ha costado muchísimo, muchísimo. Y entonces yo me enfadaba conmigo misma, digo, ¿y cómo puede ser que yo haya creado esto y que no sepa definirlo? Hasta que, además fue hace poquito, me di cuenta que es que no tenía que definirlo, es decir, que estamos viviendo en un mundo que hay que etiquetar todo. ¿Esto qué es? Y me di cuenta que yo tenía la razón, digo, precisamente yo hablo en los libros de que no hay que etiquetar y me están pidiendo lo contrario, claro, porque es que es así. Y pues me surgió pues decir que cambio de realidad es una perspectiva que yo tengo de la realidad, es una visión que yo tengo de la realidad. Intento explicar la vida, la sociedad, cómo estamos viviendo desde un punto de vista fuera de las creencias, aunque lo tengo que decir dentro de las creencias porque esto es un sistema de creencias. Entonces es un poco contradictorio, pero se puede, y eso es cambio de realidad. Entonces lo que decías con lo del propósito, resulta que yo volaba, fue muy curioso porque con este tipo de profesión es una profesión bastante, como se dice, que gusta, ¿no? Bastante querida y esto. Cobras dinero, tienes bastante tiempo libre, conoces países, es verdad, y tienes un nivel de vida bueno. Entonces también me di cuenta que eso era una trampa, porque yo sentía que yo había sido, que tenía mucha suerte por tener esa profesión. Es otra cosa, es la típica trampa que uno se coge para no generar otros pasos en la vida y otros cambios. Entonces yo siempre pensaba que tenía suerte de tener que dar gracias a la vida. Empecé a leer, siempre me ha gustado lo de la espiritualidad y todas estas historias. Es decir, yo nunca he ido a terapias ni a cosas raras. Después ya sí, cosas raras no, lo siento, para mí era algo raro, pero que no me ha gustado exteriorizar esa parte. No hablaba con nadie, pero sí compraba libros, compraba y siempre estaba leyendo, siempre tenía mi mundo interior. Y después mi mundo exterior, me divertía mucho, pero desde pequeña. Todo empezó desde pequeña. De pequeña yo miraba el cielo, esto parece una tontería, pero es muy importante, yo no sé si les pasa a otros niños, miraba y me agobiaba, tenía esta ansiedad porque decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no puede ser, porque como que aquí hay más, ¿qué hay? Sí, porque nacemos, una cosa que me preguntaba muy pequeñita, digo, ¿y por qué nacemos? ¿Y qué posibilidades hay para que yo haya nacido? Preguntas así. Al final, claro, vas creciendo, empiezas a trabajar y se te olvidan esas preguntas, pero lo tenía allí. Entonces me pongo a leer y todo fue por unos papeles que me cayeron en la mano. No voy a decir papeles, fue como un manuscrito, una especie de resumen que me hizo una amiga, totalmente rompedor, porque ella había leído cosas antiguas y tal,
Y la casualidad es que me lo da y lo vengo a leer 10 años más tarde. Y estuvo, además son cosas muy curiosas, porque estuvo en una mesa de noche muy buena que tenía, que así como antigua, de estas que sirven para cualquier tiempo, y me iba mudando, iba con la mesa de noche para todos los lados, y estaba en una caja ahí. Resulta que 10 años más tarde me da por leerlo, y fue cuando realmente decía que nosotros creamos la realidad. Pero yo había leído un montón de cosas, pero tan fuerte, y digo, pero ¿cómo puedo estar creando esto? Y tal, empecé. Es decir, al principio yo no entendía eso, pero lo acepté. Por eso yo a las personas, siempre les digo, si no empiezas aceptando, tienes que empezar a aceptarlo, como ser crédulo, y luego ya vas interiorizando. Entonces yo lo acepté como algo que era verdad. ¿Estaríamos hablando de fe ahí? Es que yo lo de la fe, no lo sé porque yo la verdad no soy religiosa. La fe, tal cual la he entendido yo, o sí, tal cual entiendo, es como que tienes que creer en algo que nunca vas, quizás que nunca vas a poder demostrarte. Ese es mi... Sí, exacto. Pero yo lo digo más bien bajo el punto de vista de creo en algo que no entiendo, pero creo en ello. Sí, pues yo diría que es algo así, pero me resonó tanto, fue algo tan corporal, que sabía que era verdad. Es eso, más que algo mental que necesito creer. Eso, yo lo diferencio, porque hay cosas que he necesitado creer. Eso fue corporal. De hecho, yo tengo mucha conexión con el cuerpo, siempre he sabido lo que me ocurre y supe que era verdad, aunque no tenía ni... Mentalmente, si me lo llegan a preguntar, yo no tengo ni idea de qué decir. Y por ahí empezó el camino. Empecé a investigar. Bueno, dejé de leer literatura, yo leía mucho y iba siempre a los libros de espiritualidad y tal. ¿Por qué dejé el trabajo? Porque ahí me empecé a dar cuenta del vacío. El vacío bueno, yo lo he tenido. El vacío de que sí, tengo una vida bien, pero me falta algo. Entonces estaba buscando, y entonces empecé a pensar, digo, yo no puedo hacer otra cosa, no sabía lo que quería, no tenía ni idea. No puedo hacer otra cosa mientras esté trabajando, también es otra mentira. Pero por algo me dice que tenía que dejar trabajar. Claro, ese trabajo tan bueno dejarlo, no podía. Entonces me pasé de esto a los libros de abundancia para generar el dinero, porque yo no sabía cómo generar dinero sin ser con un trabajo por cuenta ajena. No tenía ni idea de emprender, no tenía nada. Entonces empecé con estos libros. Entonces me cayeron varios libros que me abrieron otro camino. Estos libros que empiezan a existir, que tienen la mezcla de la abundancia con espiritualidad, yo empecé a sentir que también era una verdad, empecé a ver la vida desde otro punto de vista, y de repente fue como una fuerza. Además todo lo cuento, este libro acaba con esta anécdota. Estoy en Buenos Aires, siempre compraba los libros en Buenos Aires porque ahí son más económicos y siempre llegaban antes que a España, yo no sé ahora, pero hace unos años sí. Y resulta que me ponía, en las librerías tenían las estanterías, no del suelo al techo. Y la que estaba al lado de la que yo solía mirar, estaba de arriba abajo del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Estaba el señor japonés, bueno, así, y era de color rosa, no sé qué. Y yo pensaba, qué horteras estos americanos. Pero la verdad me parece, y el título, qué hortera. Y me ponía a mirar lo otro. Voy una segunda vez y volví a criticar el libro. Y la tercera vez voy y digo, lo voy a mirar este libro porque sigue este libro hortera. Y toda la estantería llena del mismo libro. Y se me caen 10 en la cabeza. Entonces, sí, para mí es que fue ahí el cambio. Me quedé así y dije, me llevo uno. O sea, de haberlo criticado, dije, me llevo uno. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de ese libro? Fui al hotel y me puse a leerlo. El libro realmente sí habla de cómo generar dinero, ya conocemos lo de Padre Rico, Padre Pobre. De ver una mentalidad diferente, mentalidad de rico, diferente a lo que hemos aprendido, ¿no?, en esta sociedad. A mí que me enseñó que al final de cada capítulo había un recuadro que decía, puedes obtener lo que quieras si pagas el precio. Y yo sabía que el precio era dejar el trabajo, porque yo me había puesto ese precio, no es que exista un precio, yo me lo había puesto. Y me dolía el estómago. Cuando te duele el estómago, yo siempre digo que aquí está el alma, ¿no? Y me retorcía, y digo, pero ¿cómo puede ser? Y otra vez el siguiente capítulo, otra vez lo mismo. Y entonces eso me llevó a otros libros que había leído y lo dejé. Fue en cuestión de meses, dejé la pareja, dejé de fumar, dejé todo, me fui a otro país, lo dejé todo de golpe, y el trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, el trabajo me fui sin nada. Sí, me dieron por un convenio un dinero, pero no tenía ni paro.
y ninguna perspectiva. Cualquier persona dice, esta mujer está loca, pero claro, si no... bueno, es que me ocurrió una cosa muy curiosa, porque cuando fui a dejar el trabajo, bueno, lo fui a pedir el cese, pues hay un periodo de tiempo, bueno, vamos a ver si es en un mes o 2 meses, ya la llamaremos. A la semana, lo digo porque estos son señales, me llaman de Recursos Humanos y me dicen, como ha presentado la baja, le queremos decir que va a salir un ERE, un expediente de regulación de empleo, y que hay algo que le puede interesar. Hay una cosa fantástica, que era, podía estar 2 años fuera, me daban un dinero, estaba para mí. Bueno, claro, ahí fue como la prueba. Digo, esto es increíble, que yo haya tomado esta decisión tan fuerte y que ahora me venga esto. ¿Qué hice? Dije que no. ¿Por qué? Porque decir que sí es guardarte una carta. Y yo digo, si yo hubiera dicho, me hubiera cogido al ERE, habría estado volando ahora. Entonces, en ese momento digo, sabía que no podía tener eso, y cogí y lo dejé. Entonces, claro, empezaron otras historias, y si no pasas por esas experiencias, pues no... Ahí fue cuando conocí lo de cambio de realidad. Guardarse la carta sería no confiar. Engañarte. No creer. Exacto. O sea, es como creo, pero de mentir, con la boca pequeña. Sí. Y yo, como me metí en el mundo del trading, en el mundo de la bolsa, empecé a entender, porque dejé también todo esto y me estaba con lo del mundo de la bolsa, empecé a entender que ahí nos engañamos mucho, porque muchas personas nos metemos en este mundo con la idea de, sobre todo con estos libros de los nuevos de abundancia, dicen, tienes que generar dinero, tienes que visualizarte con dinero, todo existe ya, todo es tuyo. Yo ya empezaba a vislumbrar lo que yo llamo el campo, que es el espacio, lo que llaman el campo cuántico, yo ya lo entendía, pero claro, si estás invirtiendo un dinero y te estás guardando otro, ahorrando, que queda muy bien para la mente colectiva, el ahorro está en esta, vamos, a estos niveles. Te estás engañando. Yo sé que lo que digo es un poco como contradictorio, pero no, es decir, tú tienes que arriesgarte al 100% en todo. Es decir, es como decir, no, yo me entrego, pero me entrego a tal, pero después quieres tener un resultado al 100%. Vas a tener resultado en el mismo porcentaje que has dado. Es eso. Entonces uno empieza a entender, incluso con el tema del dinero. El dinero, yo aprendí muchísimo con lo de las inversiones. Me di cuenta que claro, el mercado somos nosotros. Y allí, bueno, de hecho, además, cuando me metí en estos cursos, es curioso porque yo leyendo tanto, yo decía, ¿dónde están las personas que me van a entender? Yo no hablaba con nadie, ¿no? Cuando yo volaba, yo no decía nada a nadie. ¿Y dónde están? Y no veía a nadie. Y de repente voy a los cursos estos de inversiones y me empecé a dar cuenta que las personas se estaban buscando a sí mismas allí, por medio del dinero. Y bueno, esto cuento en este libro, El dinero emocional, cuento esa experiencia también, porque aquí el dinero es la herramienta. Ahora, bueno, yo diría que siempre ha sido la herramienta el dinero, pero es el medio. Las personas buscamos el dinero como fin. La sociedad está fundamentada en los fines no existen, todo es un medio, todo. Entonces esto es lo que explico en este libro. Me gusta que digas eso porque tenemos una moda últimamente que además está muy extendida y a mí me han criticado por decir que el dinero es un medio, como tú dices, que al fin y al cabo te permite obtener ciertos o llegar a ciertos fines, sean estos los que sean en cada uno. Entonces, resulta que yo no sé si estás enterada de ello, pero hoy en día si eres espiritual, y digo espiritual entre comillas, porque los que me conocen ya saben que yo soy de la opinión que todos somos espirituales y que todo lo demás es una camema, no podemos tener dinero, ni se puede cobrar, ni se come, ni pagamos luz, yo no sé cómo va la cosa, pero el dinero y el espíritu son totalmente contradictorios. Claro. Entonces, claro, en base a eso estamos inmersos aún más en una vorágine de contradicciones en nosotros mismos, porque todo el mundo quiere ser espiritual, todo el mundo quiere ser bueno, pero el dinero hace falta, pero no puedo tener dinero, porque entonces ya no soy bueno, ya no soy espiritual. ¿Qué opinas tú de este tema? Bueno, es que es el tema. Porque me he ido por las ramas, pero cambio de realidad, yo hablo, el lema es todos al revés, es decir, ahora te contesto a eso, pero quería decir una cosa antes. ¿Cómo me surgió lo de cambio de realidad? Cuando yo empecé, porque claro, empecé con un análisis hacia adentro, todo hacia adentro, un análisis, y claro, eres tú sola, es muy difícil tú sola verte las cosas, es decir, yo veía más cosas en los demás, pero yo era la que me estaba analizando, no estaba analizando al otro. Fue complicado, pero gracias a que lo hice sola y con un compromiso al 100%,
ahora he integrado muchas cosas. Entonces, me di cuenta cómo empezó la historia, me di cuenta que tenía que dar la vuelta a todo. No me preguntes cómo, me empecé a dar cuenta de que la víctima la tenía que poner como verdugo. Yo sé que es fuerte lo que digo, pero la primera que se puso ahí era yo. En aquellas escenas que yo me veía como víctima, digo, ¿y si yo he provocado esto y tal? Claro, al principio te enfadas, pero al final, por ahí dije, por ahí es el camino. Y me empecé a dar cuenta que era al revés. Y después al final, ahora sé que no es al revés, porque todo es una sola cosa. No existe la víctima y el verdugo, son uno. Para formar una pareja, para que se forme la realidad. Pero eso es otra. Esto es una de las cosas que son más, que no se pueden a lo mejor explicar en una charla, en una entrevista. Lo haré, ahora voy a hacer una jornada de Madrid, el 26 de abril. La jornada es precisamente para las personas que ya tienen un camino, que ya han leído los libros, y esto lo voy a explicar más profundamente. Entonces, con el dinero. Cuando dices una jornada, ¿te refieres a un taller? No. ¿Un curso? ¿Una charla? Bueno, no sé cómo. Yo digo jornada porque, bueno, es media jornada realmente. Esto, una tarde, yo no voy a enseñar nada. ¿Una conferencia? Exacto. Bien. Es una conferencia. Los que oyen, sí, exacto. Ya dejan un poco matizado. Exacto, yo voy a transmitir, nada más. Yo no enseño nada, sino yo transmito. Entonces, va a ser, no me gustaría que fueran muchas personas, que sea algo multitudinario, no lo va a ser tampoco, porque esto no es popular. Allá hay personas, pero personas que me han comprado el libro, que ya han hablado conmigo y que están muy interesadas porque quieren justo tocar estos temas. Voy a diferir contigo, esto es una creencia. Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, además que no me viene bien, que no me viene bien. Debería decir lo contrario. Pues con lo del dinero es curiosísimo, pero las personas, es curioso cómo en lugar de lo que es bueno, es decir, las creencias, porque todo es un sistema de creencias, está claro, la buena, como el dinero es bueno, aceptarlo y atraerlo, lo ponemos en el lado del mal. Sí, sí. Entonces, lo de que por ser espiritual no puedes cobrar, entonces, ¿qué significa? Entonces significa que ser espiritual es malo, porque tú cobras por tu trabajo. Entonces, ahí son las incongruencias y las incoherencias en las que hemos vivido. Entonces, eso es cada uno, porque no tiene que venir nadie a decirte lo que... Cada uno tiene que verse al espejo y decir, pero qué estupidez estoy diciendo. Y además, lo que has dicho tienes razón, que es ser espiritual si todos lo somos. Yo ya cada vez me gusta menos poner palabras a las cosas. Sí, pero bueno, es que como está de moda la frasecita, sí, pues me gusta explicarla, de hecho, así cala y por lo menos la gente se cuestiona ciertas cosas, quedan pues, hechas. Sí, pues iba a comentar una cosa. De hecho, quizás una de las cosas que yo rechacé de manera natural en mi camino y esto, de la espiritualidad, era que veía a bastante gente pobre metida en la espiritualidad. Y más que pobre, que parece que suena mal, personas que no les gustaba el dinero, o yo me entendía, yo estaba viviendo en otros niveles. Entonces, yo no quería bajar el nivel ni quiero bajarlo, porque yo considero que para yo poder dar, tengo que tener. Evidentemente. Entonces, eso había un rechazo, ahí un rechazo natural. Ahora ya no rechazo, ahora acepto, yo atraigo personas con dinero. No sé por qué, pero personas con dinero. Entonces, por ahí no era el camino. ¿Y esto de que hay dinero para todos? Lo del que hay dinero para todos es un concepto, es otra de a los conceptos que yo llegué, porque resulta que estamos diciendo que estamos cambiando de era. Estamos cambiando el paradigma antiguo, que se queda atrás, vale. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, ¿por qué se dice tanto que el cambio viene de la mano del individuo? Porque hasta ahora hemos funcionado como colectivo. Hemos funcionado, es que esto es algo, la historia además, como un uno, la masa. Hemos funcionado y hemos dado el poder al otro. El poder a la religión, el poder a la ciencia, al otro siempre. Entonces ahora no se para de decir que es el individuo, pero estamos haciendo lo mismo que antes, pero ya esas herramientas ya no sirven. Es decir, nos estamos manifestando, estamos incluso meditando en grupo y haciendo muchas cosas en grupo, poniendo nombres a las cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Por lo del dinero. Que el concepto de dinero, el concepto de riqueza de antes, esto es una de las cosas que digo en el libro, yo estoy segura que es que todos me entenderán. Cuando yo era pequeña, el concepto de riqueza en las películas, en los libros, en el que era rico, era el que tenía una casa grande o tenía varias casas, el que poseía coches, el que viajaba, tenía dinero. Ya nos entendemos. El concepto de riqueza ha cambiado. El concepto de riqueza ya no es ese. Y hay personas que todavía quieren conseguir eso y se están equivocando. El concepto de riqueza es algo personal, individual. Conozco personas con independencia financiera y no lo saben. Es decir, que ya tienen un dinero para vivir toda la vida tranquilamente y no lo saben porque creen que tienen que tener más cantidad.
Entonces son infelices porque quieren conseguir más cantidad cuando ese dinero les está aportando libertad en tiempo y de movimiento. Estaríamos hablando entonces de un concepto más bien de calidad que no de cantidad. Yo digo una cosa, yo por ejemplo, yo sé el dinero que necesito para lo que yo sé perfectamente lo que quiero y sé perfectamente lo que no quiero. Y sé que hay personas que tendrían que vivir, que no necesitan el dinero que yo necesito para ser felices. Entonces, eso es a donde tienen que llegar esas personas. Es decir, hay personas que son más, están en una cabaña, por ejemplo, no estoy exagerando, ¿no? Pero incluso en la misma, un vecino tuyo puede necesitar menos porque no le guste comer fuera. Y me encanta salir a comer fuera, me gustan los vinos caros. Hay personas que no les gustan los vinos caros, les gusta la cerveza con casera. ¿Que es que yo soy mejor, el otro peor? No, es que ese es mi concepto de la felicidad y el placer. Y para el otro no. Pero ¿qué pasa? Que como hemos vivido siempre mirando cómo lo hacen los otros, dándole el poder al otro, pues intentamos perseguir una riqueza que no es que no nos pertenezca, es que no nos las permitimos, porque no nos gustan esas cosas. No nos hace felices. Ahí está. Entonces, es lo que yo digo, hay que definir el concepto de riqueza de cada uno. Cada uno tiene que definir, por lo tanto, hay para todos, la abundancia, ¿sabes? Es decir, en el concepto de antes, tenía que haber ricos, es decir, para que haya ricos tiene que haber pobres. Está claro, es el concepto de antes, perfecto, pero estamos cambiando. Está cambiando todo. Este trabajo lo dedicas a los encontradores, porque yo he oído mucho hablar de los buscadores, pero de los encontradores es la primera vez que oigo mencionar este término así o este concepto como tal, ¿no? Explícanos un poco sí, de los encontradores, porque sí. me parece muy divertida y a la vez muy esclarecedora en sí el término, ¿no? Sí, fue porque también me vino la historia, por la misma historia de dar la vuelta a todo. Estás buscando, y yo digo, el lenguaje es magnífico, el lenguaje es donde está la clave en el lenguaje, y es tramposo totalmente el lenguaje. Entonces, yo estoy buscando, si estás buscando, estás buscando. Es que está más claro que el agua, y de hecho yo conozco la mayoría de las personas de mi entorno son buscadores, y seguirán siendo buscadores hasta que quieras encontrar. Entonces, el que quiera encontrar, y además hablo de mi experiencia, es que yo solo puedo hablar de lo que yo sé. Hablando así, yo puedo decir, pues me ha gustado lo que dice este señor, pero tengo que hablar en tercera persona, pero yo hablo de lo que yo sé. Mi experiencia fue cuando realmente dejé de leer, y fue así. Resulta que yo lo explico todo en este libro, que es a modo biográfico. Acaba con lo de que dejo el trabajo. Estoy ahora escribiendo la segunda parte de Cambio de Realidad, que es como un poquito lo más donde está todo condensado, que es hasta hoy, los últimos 3 años, y es cuando dejo el trabajo hasta hoy, y ahí lo digo. Me pasó una cosa muy curiosa, yo he leído mucho, me encanta leer, y de repente dije, ya no voy a seguir leyendo, me di cuenta, dije, ya no voy a seguir leyendo, digo, porque ya estaba estresada, una tarjeta aquí con frases afirmativas, no sabía, ahora tengo que respirar, ahora meditar, al final me había metido en un estrés increíble, y digo, pero si estoy peor que antes, cuando yo no me preguntaba nada, y era verdad, me encontraba mal, hasta que dije, hasta aquí. Y eso fue hace 3 años y hasta hoy no he leído nada. Pero no es que diga, no quiero leer, que estoy en un proceso de silencio o de no lectura. No, es que no me apetece. Pues curiosamente esto fue en el 2010 al principio. Dejo de leer y un mes más tarde empecé a tener lo que yo llamo clics. Y yo intento explicar el clic como una especie, yo no quiero decir la palabra revelación porque suena muy espiritual, entonces me gusta llegar las etiquetas. Sí, exacto, pero por ahí va un poco la historia. Yo recuerdo de cuando, además, no cuando estuviera en silencio, sino me pasaba mucho conduciendo. Y eran como cosas que casaban tan obvias que eran insultantes. Claro, las tenía allí, pero empezaron a casar. Y entonces yo me di cuenta, pero fue un mes así, y digo, esto significa algo, lo tengo que escribir, y todo empezó a cuadrar. Y entonces si alguien me preguntara, porque en una charla me preguntaron, ¿pero eso es una creencia, tú lo crees o es una certeza? Yo le dije, eso es una certeza para mí. Digo, para ti, si yo tengo una creencia o una certeza, te puedo convencer, te puede gustar más una respuesta a otra, pero yo sé lo que sé y sé lo que yo creo. Porque yo quiero creer en algunas cosas y es una creencia. Donde me tambaleo, también lo sé, pero eso es una certeza. Entonces, lo siento, pero lo tengo que decir así. Y así fue cuando me di cuenta, digo, es que he dejado de leer y me he parado. Porque además, con lo de los buscadores, hay un ejemplo que pongo que es, vamos por un camino y tenemos que buscar, ¿no? Piedras, por ejemplo, piedras de tal, entonces vamos caminando y de repente te paras y si ya lo encontré, si están ahí.
y es cuando te paras. Y es lo que no queremos hacer, porque eso es la toma de responsabilidad, es lo que hace falta ahora. La toma de, no es el despertar de la conciencia, son demasiadas palabras que nos confunden. Hay personas que se autollaman que han despertado y no han despertado. Están más dormidos que cuando no lo sabían, porque su vida no es coherente y porque no han despertado. Parece que, porque incluso hay síntomas del despertar. Y es como las enfermedades, que lo mira y dice, pero si tengo todos los síntomas. Y mi abuela también los tenía. Es decir, tenemos que ser un poco... Estamos en una hipocondría espiritual ahora. Exacto. Entonces, el que se para es porque dice, me tomo la responsabilidad y quiero encontrar. Y es una toma, yo digo, no existe el cambio, es una toma de conciencia y de responsabilidad. Y por eso yo veo quién lo ha hecho y quién no, porque yo he estado ahí y lo veo perfectamente. Nos has mencionado antes una frase, de la realidad es al revés, o todo es al revés, como lo creemos, como nos parece, ¿no? Extiéndete un poquito ahí, danos ahí, vidilla, porque yo sé que hay más escondido. Sí, hay mucho. Es que me he ido de un lado para otro. ¿Qué quería decir? No te preocupes. Sí, me estaba ahora acordando, bueno, cambio de realidad, ¿cómo empieza todo? Es como si contara una historia. ¿Cómo puedo contar esto? Yo me di cuenta, no quiero meter un sermón, yo digo, ¿cómo percibo yo la realidad? Tengo que hablar, pues, con determinación. No es un sermón, sino yo lo explico, y hay mucha gente, a muchas personas les suena, lo que yo digo les resuena. Me di cuenta, una de las cosas que yo más ansiedad me daba de pequeña, de que esto con la reencarnación, esta es a donde vamos, pues esto que nos pasa, que no sabemos, de repente lo vi. Y por una serie de circunstancias lo vi, que ahora no vienen a cuento, pero lo que entendí, digo, bueno, esto somos conciencia, existe el campo, porque ya lo sentí, lo que es lo que llaman, pues, el campo cuántico, el universo, lo que sea. Yo lo llamo campo aquí, porque yo me he puesto mi glosario, he intentado... Muy bien. Sí, resumir. Además tengo un glosario aquí, detrás, pues, para que no sea el significado, la acepción que le da la RAE, la Real Academia Española, sino lo que yo he querido decir, más o menos sabiendo lo que las personas entendemos. Bueno, pues entonces yo lo llamo el campo. Entonces es todo una energía y todos estamos hechos de lo mismo. Eso se dice mucho, pero yo empecé a captar esto. Entonces, ¿qué digo? Digo, la energía fluye, está ahí, y hay puntos de conciencia en esa energía. La conciencia son puntos, es acción. Yo me empecé a dar cuenta que era acción. Es algo, y digo, ¿y qué es la conciencia? Si alguien me preguntara. Entonces yo lo defino como que es un punto en ese campo, en esa de energía, que se da cuenta de que existe, que se mira a sí mismo. Y yo, cuando dije eso, yo funciono mucho cuando corporalmente algo me tal y digo, pues y lo escribo. Algo me resuena. Entonces dije, se ha mirado a sí mismo, es esa la conciencia. Entonces es exponencial, esa es la realidad, se crea de esa manera, según yo. Entonces, ¿qué pasa con la Tierra? Que esto es cambio de realidad. ¿Qué pasa con la Tierra, con nosotros? Hay muchas realidades, las personas nos encantan, la ciencia ficción y tal. Digo, pero es que estamos aquí, vamos a entender esto primero. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a entender esto. Es que, sí, porque yo cuando empecé, yo estuve 2 años en silencio, en soledad, en silencio, porque digo, ¿cómo transmitir? Yo sabía todo esto, pero no sabía transmitirlo. Hasta que un día dije, ya está, desde donde estamos, desde esto. Y lo que más me gustó fue, ahora sigo con lo que estaba contando, en mi primera charla en Madrid, una persona, al final cuando acabó la charla se acerca, era un chico y me dice, lo que más me dio las gracias, lo que más me ha gustado de ti es que has resumido, reúnes todo, porque era una persona que había leído de todo, había hecho de todo, todas las sagradas escrituras y no sé qué, no sé cuánto, y dice, pero dentro de un atuendo de persona normal, de abundancia y de lo que queremos ver, real. Exacto. Y dice, y eso, dice, me ha traído mucho. Entonces cogí y le dije, gracias, porque sé que esa es mi marca. Claro, yo no lo puedo decir, yo soy esta, ¿no? Pero yo lo sabía ya, porque yo me la había puesto, en silencio, pero me la había puesto, y él me lo dijo. Pues es esa la marca. Yo estuve 2 años, ¿y cómo lo hago? Digo, pues desde donde lo sé, que es desde esto. Entonces vuelvo a lo del punto. El punto, ¿qué es la Tierra? La civilización, esto es importantísimo, es una idea. A mí me costó mucho el no entender esto, el poder entenderlo y aceptarlo. Porque, y sé que le cuesta a las personas, porque nos damos mucha importancia. Yo tengo un nombre, yo soy alguien.
somos muy importantes. Tengo un padre, una madre, unos hijos, una tal, tenemos familia, somos importantes. Y entonces esto es como decir, es que esto es una idea y una obra de teatro, que yo soy la primera que lo digo. No me gustaba decirlo, tuve que aceptarlo y por ahí va la historia. Y eso es importantísimo cuando le quitas la importancia a las cosas. Pero yo se la daba y a las personas, ¿por qué seguimos buscando historias? Porque todo es una historia. Porque nos gusta que nos digan que somos importantes. Que esta civilización es importante y que vamos a dejar un mundo, o sea, hay más mundos, hay otras realidades. Y más, quizás más importantes y más provechosas que esta, pero tenemos que quitarnos esta soberbia, eso lo llamo soberbia, que aquí se llama humildad. Entre nosotros es el buscar, el Dios, buscar otras lecturas, aquí lo llamamos humildad, y esto es lo que digo aquí en el libro, pero yo lo veo como soberbia, el no aceptar, el no aceptar el que tú vienes de un punto, que eres cosas al mismo tiempo y que no eres tan importante. Bueno, entonces yo lo veo el punto de conciencia que se mira a sí mismo y tiene una idea, es decir, la Tierra, la realidad en 3 dimensiones es una obra de teatro. Para explicarlo, yo digo, es una obra de teatro. Entonces, tú no vas a una obra de teatro sin saber lo que vas a hacer. Hay un título, hay una trama, hay un personaje, esas son las creencias. Aquí vinimos con una idea. La idea de la Tierra es las 3 dimensiones, es experimentar una creencia. Yo digo eso, aquí se experimenta la creencia, evidentemente con la materia, pero también lo podemos experimentar por medio de la no materia, aquí. Entonces se viene a experimentar la creencia. Entonces la civilización, no digo Tierra ya, la civilización con toda esta historia, la Tierra y las galaxias y tal, es una idea. Nos hemos olvidado de que es una idea, que lo hemos elegido nosotros. No ha venido nadie a ponernos aquí a castigarnos, hemos elegido. Lo que es como si tú te vieras en una obra de teatro y te hayas olvidado de que es una obra de teatro. Y encima estás en el personaje equivocado. Y encima le estás dando el poder al director de la obra. Eso es lo que nos está pasando. Y estamos buscando ahora lo mismo que se ha buscado siempre, pero con un nuevo lenguaje. Estamos igual que antes, yo lo veo igual. Y ahora quiero explicar una cosa de un seminario que di para no irme sobre el puente, porque yo creo que es muy esclarecedor. Entonces, es un sistema de creencias, ¿no? Vienes aquí. Entonces, ¿qué significa? Que lo que vemos no es real. Eso es otra cosa que me costó mucho entender y aceptar. Es lo que yo creo que es real. Y eso es muy importante para separarse. Yo creo que esto es real, lo estoy experimentando, pero no es real. Porque entiendo que ha sido una idea. Yo estoy rodando grabando una película. Eso es. Y nos hemos, por lo que llaman del ego y tal, que ahí, bueno, tendría que decir otras cosas, pero nos hemos identificado y no nos hemos dado cuenta de que nos hemos puesto de acuerdo en algún lugar para venir aquí. O sea, que nos hemos identificado con el personaje de nuestra Exacto. obra. Exacto, sin saber de qué viene, y es simplemente ir para atrás. ¿De dónde viene? Ir para atrás es un sistema de creencias. El personaje real, digamos, exacto. ¿no? La persona. La persona. Por llamarlo. Exacto, de tu explicación. Eso es. Entonces, ¿cuál es el concepto, la idea de la creación de la civilización esta? El experimentar la materia, el experimentar la creencia. Entonces, yo diferencio mucho creencias de conceptos. ¿Por qué? Porque se dice, no, es que las creencias que te las quitas, las creencias no te las puedes quitar, porque es un sistema de creencias, no se pueden quitar. Lo que sí tienes que coger creencias más abiertas, para ir viendo con más perspectiva, pero estamos aquí en un nivel de creencia. Ahí después el nivel de la conciencia, que está viendo que estás en la obra de teatro de las creencias, pero para actuar aquí, para interactuar, tiene que haber creencias. Está claro. Entonces decimos creencias opuestas, y hay una frase que dice, creamos la realidad, es decir, la estamos creando con nuestras creencias. Eso se dice mucho, nuestros pensamientos crean la realidad. Y yo me ponía a pensar, digo, Dios mío, no puede ser, porque yo creo en la enfermedad y también creo en la salud. Yo misma. Y digo, entonces, ¿qué es lo que estoy creando? ¿Salud o enfermedad? Todos creemos eso, ¿no? Y después hay más coletillas, no solo hay creencias opuestas, hay más. Y yo empecé ahí a investigar, yo conmigo, y digo, uff, y digo, aquí hay un mundo. Entonces me di cuenta de que detrás de las creencias que vemos, salud, enfermedad, de lo que estamos viendo, hay un concepto que es otra creencia, pero yo le llamo concepto para diferenciarlo, sí. Y es un concepto que es lo que no vemos. Entonces, detrás de la salud y de la enfermedad, por ejemplo, es el concepto de creer
que el cuerpo, primero, que el cuerpo va a lo suyo, el cuerpo no va a lo suyo, es conciencia pura también, que el cuerpo se deteriora, que hay un peligro continuo, sino que el cuerpo es imperfecto, que todo está mal, que nos castiga, hay tantas cosas ahí, y como eso no lo sabemos, por eso estamos creando medicinas alternativas, si no hay nada alternativo. Mañana la medicina alternativa será la medicina del momento. Está claro, igual que la occidental pues sería alternativa en su momento, no lo sé. Sí, ¿y por qué estamos creando la medicina alternativa? Porque no hemos llegado al concepto que dio lugar a la enfermedad y a la creencia en la salud, porque desde que creas en la salud creas el opuesto. No se puede crear en una cosa sin crear el opuesto. Lo creas enseguida. Entonces, como no hemos llegado al concepto origen, por eso yo invito con Cambio de Realidad a llegar a los conceptos de atrás. Como no ha llegado, pues seguimos creando medicinas alternativas. Y yo a veces digo, Dios mío, en el Facebook, yo cuelgo las cosas de Cambio de Realidad por el Facebook y veo personas, grupos que están pues, compartiendo, pues, esto es bueno para esto, una planta. Pero si me da igual que sea una planta o sea una fruta. Es decir, realmente no has llegado, no te has quitado la creencia ni ha llegado al concepto origen, con lo cual da igual esa planta o esa fruta. Mañana te va a hacer daño esa planta. Se está creando otra medicina alternativa y estas personas son las que dicen creamos la realidad y hablan que si una planta es buena, todo es bueno, incluso no existen las toxinas. La única toxina es la creencia en la culpa. Es todo mental, la creencia en la culpa. Entonces, ¿cuál es el concepto origen de esta civilización? El bien y el mal. Sí. De ahí sale todo, ya está, de ahí sale todo. Entonces ahí fue otro trabajo mío el empezar a entender el bien y el mal, porque precisamente yo tenía un trabajo muy fuerte yo conmigo misma de la justicia. Toda la vida yo pegaba a la gente por justicia, de niña, cuando veía que estaban pegando lo que era injusto, y la salvadora del mundo. Claro, yo tenía un trabajo ahí y de repente me veo que tengo que tocar el concepto del bien y el mal y claro. Y ahí empecé, entonces me di cuenta que no existe el mal, que eso hay que... Primero lo entendí y después lo acepté. No existe el mal y no existe el bien. Y tenemos que entender al centro. Por muchas cosas malas que haya, lo vemos como malo. Y como lo vemos como malo, sigue habiendo pues, cosas que no nos gustan. Yo aquí, si me permites, pondría un ejemplo que suelo poner yo cuando explico este concepto del bien y el mal. Que es un pederasta violando a un niña, vamos a poner 4 años por poner una edad. Sí. Si yo veo esa escena y mato al pederasta, ¿qué soy? ¿Buena o Exacto. mala? Exacto. Pongo ese ejemplo porque es como muy visceral en Sí. todos los sentidos, tanto en la forma de reacción del salvador como en el acto violento que se está... que es algo que está ahora muy de moda también, ¿no? Como que sale por todos sitios ahora, están muchas noticias, y entonces ahí ¿quién sería el bueno? ¿Quién sería el malo? Ahí está. Ahí, ¿no? ¿En qué te conviertes? Claro. Entonces, realmente estás viendo que nada es bueno ni es malo, sino realmente según el color del cristal con que lo mires, ¿no? Según nuestra creencia o nuestras vivencias al respecto. Exacto. Y además el hecho de creer en el mal hace que pasen estas cosas. Es un añadido. Sí, pero está muy bien, está muy bien explicado. Sí, porque es eso. Además has puesto un ejemplo que duele y hay que poner esos ejemplos muy extremistas. Sí. Entonces la gente es como que le choca y dice, ostras, pues sí, realmente es... Sí. Claro, para la mamá del pederasta o la familia del pederasta pues seré la peor persona del mundo, y para la mamá de la criatura pues igual soy un santo o el salvador o un ángel, ¿no? Exacto. Entonces ahí pues hay que ver, como te digo, ¿no? Todo depende de nuestras creencias, de la posición y del rol que tomes y de lo que quieras ver en ese instante, ¿no? Y no solo eso, sino el compromiso que tú tomes, lo que yo dije antes, la toma de conciencia y responsabilidad, si es tuyo, es tuyo. Entonces yo, por ejemplo, si algo veo eso, una violación o algo me sienta mal, yo sé lo que tengo que hacer, porque yo desde que me entere que han violado a alguien y me ha molestado, yo sé que yo he creado eso también. De hecho, claro, entonces yo tomo esa responsabilidad y la tomo y digo, yo he creado eso también porque me he enterado. Y de hecho, curiosamente, desde que estoy en este proceso, muy pocas noticias, entre comillas, malas me llegan. Y cuando me llegan, digo, uy, Ruth, te está pasando algo. Claro, eso no es pasotismo. Las personas se creen que es pasotismo. Es que yo
las personas que ya estamos en este proceso estamos proyectando, estamos ayudando más así que el que mira la noticia y que habla, mira lo que ha pasado ahí. Estás realmente creando tu realidad. Por supuesto. Y yo explico, y además lo quiero, es una de las cosas en la jornada que voy a hacer ahora, porque ahí, que le voy a hablar porque ahí puedo tener tiempo y hacerlo a gusto. Pero en las charlas lo digo y lo dejo en el aire, porque no puedo seguir hablando, porque si no en cada tema me quedo horas. Lo que acabas de decir, yo recuerdo con Louise Hay, porque yo leía a Louise Hay hacía un montón de años, digo, el trabajo que ella hacía con el perdón. Claro, fue revelador, porque ella, pues, venían muchas mujeres que se las habían maltratado, violado, pues todas estas historias. Entonces ella decía, perdona a tu violador, y claro, las personas pues se quitan un peso de encima, se quitan esa emoción, lo que sea. Y yo empecé a entender, esto Luis Hay hace un montón de tiempo que lo leí, pero hace poco, bueno, de que estoy con esto, digo, vale, tú perdonas a la persona, pero sigue habiendo un mal. Esa persona, si lo has perdonado, lo has soltado, pero sigue siendo un violador. Y como yo le di la vuelta a todo, dije, y a lo mejor la víctima es la que lo está haciendo mal, porque ha llamado a la realidad, a esta realidad, al violador para que haga un acto malo. Entonces dije, uy, pero es por ahí. Si alguien se quiere liberar, va por ahí la historia. Va por ahí. Pero es que después pasé de ahí, digo, lo que estoy diciendo es contradictorio, es fuerte también y está mal, porque estoy poniendo otra vez el bien y el mal. Ahora la víctima la he puesto de mala. Digo, es que al final son uno. Yo llegué, es un proceso, lo llegué yo sola. Digo, al final son uno que se han llamado, cada uno lo entienda, cada uno tiene que hacer su trabajo. Se han llamado para esto, para entender esto. Pero realmente, como todo es un dualismo aquí y la creación es un número 2, todo funciona por parejas. Víctima, verdugo, bien, mal, todos son parejas. Vendedor, comprador, engañador, engañado. Siempre hay el polo opuesto, porque desde que tú enciendes una luz o una velita, estás creando una sombra que proyecta esa luz o esa vida, con lo cual estamos, a la vez que enciendes la luz, creas la sombra. La sombra. Sí. Siempre tenemos los dos polos ahí, todavía estamos en un universo dual. Por lo menos nuestra existencia está en un plano dual de momento. Esperemos que vayamos modificando el tema o que aprendamos de esta experiencia lo máximo posible, en el sentido de poder llegar a disfrutarla y no sufrirla. Exacto. Que ya nos toca. Ya nos toca. La verdad que sí.